Bendiciones y buenas noches para todos nuestros hermanos, amigos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Estamos como siempre agradecidos del Padre Celestial por este inmenso privilegio, señores, por este gran honor de que el Señor nos permite, ¿verdad? Estar en esta plataforma. Porque sé que Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas. Para aquí su hermana Leticia Astacio, en su programa Dialogando con Leticia. Así que muchísimas bendiciones para todos nuestros hermanos, amigos que nos siguen de diferentes lugares, de diferentes países. Gracias de todo corazón, Señor. Ya cumplimos nuestro segundo aniversario, así que nosotros continuamos, seguimos avanzando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Damos toda gloria al Señor por todo lo que nos permite hacer. Así que bendiciones para todos los que se están conectando. Dios les bendiga. Ahí está Bonilza García. También veo que hay más personas que se siguen sumando a la transmisión. Dios les bendiga. Gracias por estar ahí con nosotros. Gracias por estar pendiente. Gracias por ser parte de este programa. Gracias a toda la gente que nos escribe y nos dice, mira, pues veo el programa y si no puedo verlo en vivo, pues lo veo al otro día o cuando pueda. Pero gracias. Dios bendiga a Stephanie Espíritu Santo. También a su amado esposo Kerlin Garrido, a quien ya tuvimos el honor de entrevistar. Está también conectada la pastora Cristina. Dios le bendiga mucho, mi amada pastora desde Uruguay. Gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga muchísimo. A todos, Dios les bendiga. Hoy vamos a estar conversando con el pastor Emilio Álvarez desde Estados Unidos. Vamos a estar conversando con él, así que vamos a esperar, ¿verdad? Vamos a esperar que él pueda unirse a la transmisión. Asimismo, mi querida pastora Cristina Gallego Beduzzi, Dios le bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros. Saludos a todos los que se están conectando. Qué bueno es el Señor. Dialogando con Leticia Astacio Martínez, Néstor Martínez, Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga más. Gracias por estar ahí. Vamos a ver, aún no lo veo, pastor. Déjeme ver, voy a buscarlo. Vamos a ver. También al evangelista Ramón Ibelino, Dios le bendiga mucho. Manuel Guílamo, Dios le bendiga mucho. Entre, pastor, entre, porque yo no puedo verle, no le estoy viendo. Dele al video para yo saber que usted está ahí, porque yo no lo veo. Vamos a ver, no me aparece ni siquiera en las personas que puedo invitar. Mi estimado pastor, si nos está mirando, que sí está mirando, ¿verdad? Pues por favor, pastor, por favor, dele al video para yo saber que usted está ahí, porque yo no lo estoy viendo. Saludo para Leonido García. Señora, que tengo un poquito el celular un poquito alejado, por esa razón me da un poquito más de dificultad, pues, verlos, ¿verdad? Dios bendiga al pastor Ángel Rosado en Puerto Rico. Dios le bendiga muchísimo, pastor. Gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga más. Vamos a ver. Aún no puedo ver. Amén. Dios le bendiga más, pastor. Vamos a ver, estamos en espera. Señores, mientras tanto, bendecimos a toda la gente. Mire, el mes de febrero fue un mes donde vimos al Señor trabajando y obrando de una manera muy, pero muy especial en todo el aniversario. Así que muchísimas gracias
Muy bien, ahora sí, el pastor me envió la invitación. Ok, la voy a aceptar, pastor, porque yo a usted no lo estaba viendo. Dios bendiga al Ministerio de Vidas en Acción. Bendiga mucho, pastora. Gracias por estar con nosotros. Déjenos saber. ¡Ey, desde Argentina! Gracias, Dios le bendiga. Bueno, ahora sí, pastor. Ahora sí. Dios le bendiga mucho. Amén, amén. Bendiciones. ¿Se escucha bien? Amén. Se escucha bien, perfectamente. Qué bueno. Gracias por aceptar la invitación. Dios le bendiga. ¿Cómo se siente? Estamos muy bien, gracias al Señor. Trabajando duro. Amén. Qué bueno. Nos alegramos, nos alegramos. Pastor, queremos iniciar, ¿verdad? Conversando con usted acerca de quién es usted, cómo se considera, quién es el obispo, porque sabemos que es obispo, ¿verdad? Obispo de la Iglesia de Dios en Estados Unidos. Déjenos saber cómo usted se considera, cómo puede describirse. Bueno, me considero un hombre tranquilo, que es humildad en el reino, Ujú. y amo lo que hago. Me considero un hombre bajo el control del Señor Amén. y, y que soy un hombre con un propósito y un destino definido en mi vida. Amén. Amén. Tiene claro quién es, para dónde vas y lo que tiene. Así es, así es. Siempre he sido muy estricto conmigo mismo y con aquellas cosas que me rodean. Y eso pues a veces me crea un poquito de conflicto en la casa con la esposa o los hijos y las hijas que ya no están en la casa, pero porque siempre tengo un plan, siempre tengo algo trazado y formo un protocolo, y se me hace muy difícil salir del protocolo. Pastor, y cuando ese protocolo o estos planes como que se salen del camino, ¿qué usted hace? Bueno, realmente la vida me ha enseñado a mis 65 años que yo planifico y establezco quizás un orden, pero Dios es el que determina Amén. mis caminos, y han sido muchos los caminos, los sucesos, los eventos que Dios le ha dado otro giro a mi vida, a mi caminar, y contento y feliz. Amén. Sigo caminando, aunque soy un individuo que hago mucha pregunta. Pregunto demasiado. Bueno, lo importante es que encuentre respuestas a esas preguntas. Siempre, siempre. Y uno aprende en el reino cuando no recibe respuestas, quedar satisfecho, Sí. quedar satisfecho, porque el silencio, sea de Dios o de los hombres, es parte del lenguaje. Amén. Así es. Y pastor, que a veces, por ejemplo, tenemos, esta es una introducción, ¿verdad? Nosotros tenemos peticiones, oramos, le pedimos algo al Señor y Dios no nos contesta con un sí, ni tampoco con darnos lo que le pedimos, a veces con un silencio. Bueno, es bien común, y la escritura, especialmente en los salmos, nos invita a lo que se conoce como una tradición del primer siglo, y la practicaron luego monjes del tercer, cuarto y quinto siglo, que es la oración contemplativa, silencio. Guarda silencio delante de Jehová, espera en él y él hará. Hay momentos en que el silencio es saludable. Amén. Amén, así es. Bien, cuéntenos de dónde es, cómo fue su crianza. No sabemos si nació allá en los Estados Unidos, o no sabemos si tiene como una raíz dominicana.
No, soy puertorriqueño. Ok. Soy puertorriqueño y viví en Puerto Rico hasta los 18 o 19 años. Y Ujú. luego en la década de los 70, al final, 1979, salí de la isla de Puerto Rico hacia Estados Unidos, nunca más regresé. Mi vida ha radicado en Estados Unidos. Ujú. Eh, Me estás preguntando no solo de dónde vengo, ni de dónde soy, qué pasó ahí. Eh, yo vengo de una vida muy violenta, eh, de la drogadicción, heroína, cocaína, pastillas Valiums, todo tipo de pastillas, todo lo que había en aquella época. Ujú. Y en Puerto Rico comencé desde los 11 años Wow. y pues continué hasta 20, los 20, ya cuando tenía 20 años estaba acá en Estados Unidos y fue un cambio que me creó una crisis porque todos los cambios crean crisis. No Sí. importa sea un cambio positivo o negativo, los cambios traen sus crisis que las debemos saber manejar. Pero este cambio me trajo una crisis porque no solo salía de mi país, sino que me hundí, me sepulté mucho más de lo que ya estaba en esa trayectoria de la drogadicción en una ciudad llamada Atlantic City, en el estado de New Jersey, y terminé en muy malas condiciones, en Ujú. malas condiciones Eh, hasta que el Señor me encontró. Amén. Quiero volver un poquito para atrás, pastor. ¿Qué pasó en, qué lo llevó a recurrir a las drogas con apenas 11 años? ¿Había un problema familiar, alguna situación? Problemas familiares siempre habían. Ujú. Yo creo que es una combinación de, de todo, como en un todo. Yo soy de un barrio en Puerto Rico, un barrio muy pequeño, tiene un nombre famosísimo. Cuando lo mencionamos, ese nombre es Shanghái. Mi barrio se llama Shanghái, está muy cerca del aeropuerto y en esa época el medio ambiente prácticamente obligaba a, a niños como yo a esa vida. Ese barrio está en un sector de la capital San Juan, Santurce, Villa Palmeras. Y en ese barrio, pues, era todo violencia, drogas, heroína, cocaína, un sinnúmero de cosas que se sumaron a lo que podía también haber en el ambiente de la familia. Y pues yo me sentí impulsado como todos los demás. No tenía que hacerlo, no tenía que hacerlo, pero me sentí impulsado en esa ola que estaba de moda en aquellos años y pues caí como todos cayeron. Cuando llegas ya a los Estados Unidos, que cuando se sumerge aún más en esa situación, ¿qué era lo que hacía? Bueno, eh, yo conocí otra droga finales del 79 que le llamaban monstruo, en inglés monster. Esa droga era como la heroína, era una piedra eh, como un color brown y esa piedra pues uno la molía y tenía dos opciones, olerla, perdón, no podía olerla por la nariz porque les barataba las fosas nasales. Las dos opciones eran o tomarla en un trago o inyectársela. Y yo me juqueé con eso, o sea, me adicté con eso, Ujú. y era una droga muy fuerte, así que te estoy hablando de que pesaba sobre 90 libras,
era el tiempo de los afros. Parecía un lápiz con, con la borra, ¿no? Y eh, tenía una pantalla, ya para aquella época yo tenía una pantalla puesta, tenía un montón de collares de espiritismo que colgaban sobre mi cuello. O sea, en una vida bien, eh, iba a una velocidad extraordinaria hacia la perdición. Pastor, ¿y qué pasó? ¿Qué pasaba con su familia? ¿Algún consejo? Hábleme de su madre, de su padre. ¿Qué pasaba en ese entorno familiar al verlo a usted así? Mi padre biológico, yo no le interesaba mucho. Así que, o sea, prácticamente él no estaba en mi noticia, yo no tenía que darle explicaciones ninguna. En el tiempo de Puerto Rico, mis últimos años, desde los 13 años hasta que salí de Puerto Rico, yo vivía con él. Sí. Y lo hice de esta forma, me fui de la casa de mi madre porque yo podía tener libertad. Yo entraba y salía cuando quería, sin que mi padre me pusiera ningún tipo de obstáculo. Mi mamá toda su vida ha sido creyente, desde Puerto Rico, y pues sufriendo por lo que hacía su hijo mayor. Yo soy el mayor de tres. Y pues orando, ella recibió muchas promesas. Recuerdo que una vez llegaron los hermanos de la iglesia a mi casa en Puerto Rico, y cuando ellos llegaban yo salía por la puerta de atrás porque pues no quería ningún tipo de confrontación. Y recuerdo una hermana que conocí, la conocí porque era íntima amiga de mi mamá, una mujer de Dios, la hermana Milagros Andino, de la iglesia Asamblea de Iglesias Cristianas en Puerto Rico. Y ella me señaló cuando yo iba caminando hacia la puerta de atrás y me dijo: el Señor te va a alcanzar en algún momento. Pero yo lo que hice fue que me reí y salí corriendo, ¿no? Pero mi papá siempre estuvo ausente, presente, ausente. Y mi mamá pues es la heroína nuestra. Nosotros sobrevivimos porque mi mamá se tiró como Jocabet, y nos lanzó al río y sobrevivimos en aquella época. Mi hogar era un hogar disfuncional. Wow. Mi mamá trataba de hacer todo lo que podía. De hecho, ella vive aquí con nosotros, en la casa pastoral. Está por ahí en la sala. Ya tiene 83 años casi, Wow. y sigue sirviéndole al Señor. Amén. Pero más o menos ese es el cuadro de mi casa. Somos tres hermanos. Yo soy el mayor, luego mi hermana Mayra y mi hermano. Los tres le servimos al Señor. El Qué pastor, bendición. sí, el pastor y el obispo y el ministro de la familia soy yo. Amén. Wow. ¿En algún momento usted se vio de otra manera, aún estando sumergido en las drogas? Sí y no, para serte honesto, porque a mí me gustaba aquello. Okay. A mí me gustaba lo que estaba haciendo, me gustaba el alcohol que ingería, las drogas que usaba, pero hubo momentos en que Dios, y lo tengo que reconocer, en que Sí. Dios lanzó sobre mi vida algunos vestigios. Por ejemplo, una vez en Puerto Rico, soñé que caminaba por unas calles bien amplias, enormes, bien grandes, de edificios bien altos, y cuando yo levanté mi vista, en medio de aquellos edificios enormes, se Sí. levantó un cayado de colores. Entonces yo estaba caminando en dirección hacia ese cayado, mientras la multitud venía en el lado opuesto. Y bueno, después que yo conocí al Señor, fue que entendí que Dios estaba tratando conmigo y qué era lo que iba a hacer Dios conmigo y dónde lo iba a hacer.
Cuéntenos ya cómo fue ese encuentro personal con Cristo. ¿Cómo fue que salió Emilio de la drogadicción, que quizás quiso salir en algún momento, pero nada le ayudó, ningún consejo, nada? Pero sin embargo, cuando Cristo llegó, todo cambió. ¿Cómo fue eso? Es largo el testimonio. Usualmente no lo comparto mucho, pero te voy a tratar de resumir. Yo cometí unos errores cuando llegué a Estados Unidos. Vivía en esta misma área geográfica. Llevaba como 3 meses y comencé a hacer unas cosas, aparte de mi vicio, que me pusieron en problemas con la justicia. Así que nadie lo sabía. Y un día mi mamá, yo vivía frente a la casa de mi madre. Y un día mi mamá me dijo, vente porque quiero que el pastor ore por ti. Ya yo había planeado irme huyendo porque la justicia me buscaba. Así que yo había planeado irme huyendo. Mi mamá no lo sabía, nunca lo supo. Y me fui con ella a la iglesia para que el pastor orara por mí. En aquel tiempo el pastor era un hombre de Dios que ya partió, llamado Amancio Vizcarrondo. Un hombre increíble con un discernimiento y un don de milagros increíbles. Y cuando él me vio, me dijo, para donde te vas a ir, el Señor no quiere que te vayas. Es ahora el momento. Pero si te vas, me dijo, ¿cómo te vas a ir? Vas a sufrir y vas a pasar un sinnúmero de eventos en la trayectoria hacia donde te vas. Wow. Te lo advierte el Señor. Y así fue. A los días me fui, recogí mis cosas y me fui. Ya yo estaba casado, tenía 2 niños con mi primera esposa que murió porque los dos estábamos en la misma carretera del vicio y de la heroína. Wow. Así que nos fuimos huyendo y allá en Atlantic City, cuando llevaba 1 año, ya era el 1980, llevaba 1 año, recuerdo que ese día yo trabajaba en los casinos de Atlantic City. Hay un casino que se llama, el primero que construyeron, se llama el Resorts. Y yo trabajaba ahí de 12 de la noche a 8 de la mañana. Y ahí encontraba de todo para seguir alimentando mi vicio. Así que yo no sabía, hermana Leticia, escuche bien, yo no sabía que mi jefe, un copastor de una iglesia dominicano, Freddy Tejeda, era evangélico, era el copastor de una iglesia. Yo no lo sabía. No sabía que mis 2 compañeros, uno se llama Edwin, era el músico de esa iglesia, y el otro era el presidente de la juventud de esa misma iglesia. Yo estaba rodeado, pero no lo sabía. Así que de momento, el que es presidente de la juventud, Luis Calderón, me comienza a hablar del Señor y yo comienzo a hablarle obsceno, malo, porque esa era otra característica que tenía. Mi vocabulario obsceno, increíblemente obsceno, lleno de rebeldía, lleno de odio, de amargura. Así que un día él me invitó a la iglesia y yo le dije, déjame pensarlo. Era una noche. A las 2 de la mañana me fui a tomar mi hora de break y a comer algo. Termino de comer, enciendo un cigarrillo y cuando estoy fumándome el cigarrillo en la cafetería de ese casino,
sale una voz del techo del casino, de la cafetería, y la cafetería comienza a temblar, a sacudirse. Y la voz que sale del techo frente a mí me dice: Emilio Álvarez, ¿qué haces ahí? Y se me cae el cigarrillo y comienzo a mirar para todos lados. Yo soy el único que estoy viendo la cafetería temblando y salgo corriendo y voy a buscar a este joven y le digo lo que me pasó. Y él me dice: el Señor te está llamando. ¿Por qué no nos visitas esta noche? Era un jueves en la noche que íbamos a ir a la iglesia. Y yo le dije: muy bien, voy a ir. Pero fue de la boca para afuera. Ese jueves fue la noche que más utilicé este tipo de droga, Monster. Y algo me ocurrió que mientras más usaba, nada me pasaba. No lograba llegar a lo que uno quiere llegar cuando está usando esta droga. Y recuerdo que me paré en medio de la calle y abrí los brazos y comencé a gritar. En eso llegó el bus, la guagua de la iglesia, a buscarme. Yo estaba en la calle frente a la casa donde vivía y ahí me recogieron. Y me fui al culto con droga en mis bolsillos. Y era una iglesia bien pequeña, muy pequeña, bien pequeña. Apenas habían unas 15 personas. Recuerdo todo, pero voy a omitir nombres y cosas. El predicador ministró y hizo un llamado. Ana Leticia, yo no recuerdo el momento en que yo salí de mi silla y caminé por el pasillo. Yo desperté o reaccioné estando al frente del altar, delante del predicador, con la mano levantada, aceptando a Jesús como mi Señor y Salvador. Esa noche yo no sentí nada. Solamente lo milagroso fue que yo no recuerdo cómo yo salí de mi silla, cómo caminé hacia al frente para que hicieran la oración de profesión de fe. Cuando llegué a mi casa esa noche, tenía un apartamento. Busqué en todos los rincones de mi apartamento, tenía droga, marihuana, pastilla, heroína, cocaína, monstruos debajo de la alfombra, en la nevera. Todo eso lo saqué y lo puse en un sartén y me paré frente a la estufa. Me quité la pantalla, me quité los collares, me quité todos los anillos que tenía en los dedos y yo no sabía que estaba orando, pero eché todo eso en el sartén y dije: Señor, esta noche en la iglesia donde fui, dijeron que tú cambias a las personas. Si tú cambias las personas, tienes que cambiar a Emilio Álvarez. Y le prendí fuego a aquello hasta el día de hoy. Nunca más. Y fui transformado desde aquel momento, fui transformado. No sé ni cómo explicártelo. Fui transformado. No necesité ir a un programa de rehabilitación, no necesité ayuda terapéutica, no necesité absolutamente nada. A los 10 días de haberme convertido en mi casa, el Espíritu Santo entró y me bautizó en mi casa, en la sala de mi casa, una mañana. Y desde ese momento partí en la experiencia de haber conocido al Señor. Le escribí a mi mamá y le dije: mamá, me convertí al Señor. Y a los días ella me respondió en su carta
y me envió una Biblia. La primera Biblia que yo tuve fue el regalo de mi mamá, marcada en el Salmo 37, y en su carta decía: hijo mío, por favor, lee este salmo, que me lo aprendí de memoria. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Ese salmo se pega a mí, se adjudica a mí, porque la violencia que había dentro de mí era una violencia extremadamente fuerte y poderosa. Y Dios me habló por aquel salmo y todavía lo recuerdo, y cada vez que la naturaleza de Emilio Álvarez se quiere salir de control, recuerdo que el Señor me dice: no te impacientes. Wow. Pastor, pero qué poderoso testimonio. Wow. Es sorprendente cómo Dios obra, cómo lo saca de ahí, de las drogas, cómo trata con él. Y aún sin usted darse cuenta, cuando estaba en la iglesia, que no sabe cómo pasó, pero sí hubo una gran transformación, porque no tuvo que ir a programas de rehabilitación, no tuvo que ir a ningún lugar. Cristo se llevó el odio, se llevó el rencor, la amargura, las palabras obscenas, porque vemos al pastor, ya no dice palabras obscenas. Señores, que Cristo cambia. Y las rodillas de su madre, las oraciones, wow, llegaban al trono de la gracia, porque su madre, yo estoy segura que nunca dejó de orar. Y aquí queremos decirle a estas madres, pastor, que están ahí y las que se van a conectar posteriormente, que no dejen de orar por sus hijos. Jamás. No dejen de orar. Jamás. No importa cuán sumergidos estén en lo que estén, no suelte a sus hijos de la oración, no lo suelten. Pastor, antes de continuar, miren, queremos saludar y bendecir al pastor Próspero Cuesta. Dios le bendiga mucho. Doctor, bendiciones. Un gran hombre, un amigo. Amén. Tuvimos ya el honor de entrevistarlo, yo el pastor por aquí. Gracias, pastor. También, ahí está, el obispo Andrés Rincón, Dios le bendiga, Rincón. Pastor Andrés Rincón, la eminencia. Amén. También en los Estados Unidos está la pastora Elizabeth Lora Peña. Gracias, pastora, por estar con nosotros. El pastor en Puerto Rico, Ángel Rosado. Dios le bendiga. Nos están escribiendo. Él es boricua. Él también de su tierra, pastor. Voy a estar en Puerto Rico en marzo 18, en la iglesia La Cosecha, la doctora Carmen Lidia Ríos Ayala. Amén. Que sea de gran bendición y que Dios le esté usando. También está la pastora Jocelyn Mercedes en el área de Bávaro. Está la hermana Calle Fría. La pastora Rosana del Jesús también está con nosotros. Dios bendiga a todos los que están conectados. Tenemos gente, vi personas de Argentina, de México. Gracias. Dios le bendiga muchísimo. También está Betsy Cruz desde Nueva York. Dios le bendiga mucho. Betsy es de nuestra congregación. Ok. Que Dios la bendiga. Pastor, mire, con este gran testimonio que usted ha contado, que nos ha relatado, que no lo cuenta mucho, que muchas personas no sabían de esto, ¿verdad? Pero que hemos tenido el gran privilegio de poder escuchar este gran testimonio de cómo el Señor le libró y le rescató. Pastor, mira, hay tantas personas sumergidas en las drogas y en tantas cosas que no saben cómo lidiar con su vida, pero si hay esperanza en Jesús. Sí hay escape en Cristo. Ahora, luego que se convierte, que quema todo eso, hábleme de esa experiencia que tuvo que vivir con la primera esposa que tuvo que falleció. Qué lamentable. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, nos conocimos muy joven. Nos casamos bajo ignorancia, pero no tengo excusa. Ya teníamos 2 niños, mi hijo mayor, que es obispo,
de la Iglesia Episcopal y es el rector del seminario Asbury en Kentucky. Y mi hija, de las hembras, la mayor, ya que tengo 8 hijos, 5 hembras y 3 varones, todos son adultos, todos son casados, le sirven al Señor en su mayoría. Fueron experiencias agridulces, amargas y dulces. Ella nunca superó el vicio y pues tuve un periodo de años sufriendo por esto hasta que un día ella me habló y me dijo, ya teníamos 4 hijos, me dijo, te estoy haciendo daño, te estoy destruyendo y a mí me gusta esto y no puedo parar. Y se fue. Me dejó con los 4 hijos, con todo, dejó todo, se fue y apareció 28 años después. Y después de su aparición siguió en lo mismo, no hubo mejoría, no hubo nada. Hasta que murió, producto de un infarto violento, poderoso al corazón, producto del el uso de las drogas. Yo estuve 2 años ya solo y a los 2 años me volví a casar con quien es mi esposa ahora, la hermana Yolanda Ivette Álvarez. Tenemos 37 años casados. Y tenemos, pues, todos estos hijos son nuestros. Tenemos 16 nietos, todavía faltan algunos, y una bisnieta. Pastor, explíqueme algo. Cuando llegan esos 16 nietos a su casa, ¿qué usted hace? Bueno, es que nosotros somos locura con los nietos y las nietas. Así que ya no importa. O sea, y cuando pues hacemos nuestras fiestas, estoy hablando de mi familia. Sí. Somos un montón, porque súmale los esposos de mis hijas, las esposas de mis hijos. O sea, cuando venimos a ver, hace poco fuimos a un crucero y nos quedamos con el crucero, porque éramos un grupo enorme. A veces miro hacia atrás y me digo como Abraham, y me digo, recuérdate cuando eras uno solo y la descendencia que Dios te ha dado, la simiente que Dios te ha dado. Dentro de ellos hay cantantes, mi hijo mayor que es obispo, es pastor, mis hijas todas cantan, ministran al Señor, mi esposa es una gran mujer, tengo una de las hijas que es la más pegada a mí, se llama Jennifer, ella es una profesional en todo el sentido de la palabra. Ella es la que maneja todo lo que tiene que ver con ese nivel de business administration. O sea, ella todo lo hace con excelencia. Dios me ha bendecido. El Señor me ha bendecido. Amén. Wow. Qué bendición poder hablar así, después de llevar una vida tan oscura, tan triste, tan vacía. Y miren cómo Dios le ha bendecido, cómo ha abierto las ventanas de los cielos a su favor y le ha dado más de lo que usted se imaginaba. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Así es. Mire, saludos para el pastor Sergio Valls. Gracias, pastor. Él está saludando. Saludos, él dice, saludos al obispo Emilio Álvarez. Amén. 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 Una de las cosas bien particulares en mi vida, y son cosas que yo no las esperaba, yo no las planeé, no las planifiqué. Por eso no cuento esto mucho, porque quizás puede crear cualquier tipo de animosidad o de decir que estoy inventando cosas, pero no, pero por eso decidí desde el momento que me convertí no compartirlas mucho. Las he compartido, pero no al nivel que quizás se espera. Detrás de esa experiencia de conversión, al yo convertirme
convertirme, la familia de mi primera esposa que murió me hacían burla. Esperaban que saber para cuándo yo llegaba y empezaban a gritarme y a mirar por las ventanas. Y entonces me dejaban afuera. En invierno o en verano me dejaban afuera y yo tenía que estar llamando al copastor de la iglesia, al hermano Freddy Tejeda. Y un día él me recogió y me llevó para su casa. Y estando en su casa, son dos eventos que ocurren ahí, voy a decir uno. Y si gustas que diga el segundo, lo digo, pero También tenemos tiempo. Adelante. estando en su casa, recién convertido, todavía no me habían bautizado en agua, estaba recién convertido, haciéndome muchas preguntas, preguntas que algunas de ellas no tenían respuesta. Y pues orando siempre, buscando al Señor, era algo nuevo para mí, pero me sentía que caminaba sobre una nube. Una noche, lo recuerdo muy bien. Yo le dije al hermano Freddy Tejeda, me voy a recostar, porque trabajábamos de noche, como dije al principio, de 12 de la medianoche a 8 de la mañana. Le dije, me voy a recostar y usted me llama como a las 11 y para irnos a trabajar. Y me dijo, muy bien, hermano Emilio, muy bien. Él me tenía una habitación y todo, estaba bien. Y recuerdo que entré a la habitación, cerré la puerta, encendí una lamparita de noche, me acosté boca arriba. Tan pronto me acosté boca arriba, no podía moverme. En el mismo sentimiento, al no poder moverme, sentía que la habitación se estaba llenando de la presencia del Señor. Así que no me asusté, no me intimidé, pero no podía moverme. De repente, yo bajo mi vista a los pies de la cama y veo que por esa pared está entrando alguien. Y te lo puedo describir tal como ocurrió hace 46 años atrás. Entró el muslo, el pie izquierdo primero, y cuando entró por la pared y el hombro izquierdo con el brazo, cayó una bata bien brillante que se deslizó sobre su rodilla y siguió hacia abajo hasta los tobillos. Luego entró todo el resto del cuerpo y cuando entró hizo este gesto como si estuviese acomodándose y yo lo estoy viendo. Veo que su rostro está en una silueta, no se ve su rostro, pero se ve que tiene barba, que tiene una barba profusa. El cabello de lo que yo estoy viendo era como anaranjado, bien anaranjado, como el color de la cáscara de una naranja. Y de sobre su pelo caían estrellas constantemente, caían estrellas y caían sobre sus hombros. De repente comienza a caminar, le da la vuelta a la cama y se me para a este lado izquierdo y baja el rostro y me mira. Y yo digo, no me puedo mover, pero yo me digo, es el Señor, me voy a voltear para verlo. Y creo que me volteé y lo miré. No me dijo nada. No me dijo absolutamente nada. Simplemente el tiempo que estuvo ahí fue mirándome de arriba hacia abajo. Como mismo entró, así mismo se fue. Y yo di un brinco en aquella cama, corrí a la puerta y jalé la cerradura y me la traje en la mano.
y salí corriendo, gritando, porque yo no sabía realmente qué es lo que estaba pasando. Salgo corriendo, paso el área de la cocina, voy en dirección hacia la sala. El hermano Freddy Tejeda está en la cocina y sale gritándome a mis espaldas: hermano Emilio, ¿qué le pasa? Hermano Emilio. Y yo lo único que le podía decir fue: el Señor, el Señor. Y cuando yo le dije el Señor, el hombre se fue al suelo, cuán grande era, y no podía levantarse. Y yo me detengo en la sala y entonces del piso donde él está me grita: el Señor te visitó. Yo salí esa noche de la casa del pastor Freddy como si estuviera en una nube. Me fui a trabajar toda la noche pensando qué sería aquello, pero la interpretación simplemente fue: el Señor te visitó. Amén. Amén. Al pasar el tiempo ya al año, y recuerda que yo no sé absolutamente nada, yo estoy iniciando en el Evangelio, aunque mi mamá toda la vida ha sido creyente, mi hermana, mi familia en Puerto Rico, pero yo no sé nada. Esa misma habitación, una noche estoy dormido, en esta ocasión estoy dormido. Estoy boca arriba también. Yo soy el tipo de persona que estoy dormido y sé cuándo me muevo y para qué lado me muevo. Y escucho todos los ruidos externos, pero estoy dormido. Esa noche yo estoy dormido y siento que alguien se sube encima del matre de la cama, porque siento que el matre empieza a moverse. Quien fuese me sentó encima del estómago y me pegó el rostro tan cerca, como estoy haciendo ahora, que yo sentía la respiración de su nariz con la mía y la de su boca con la mía. Y ahí me habló y me dijo: Emilio Álvarez, yo te he llamado a un ministerio pastoral y voy a hacer de ti una joya preciosa. Los que te pronosticaron que morirías cuando te vean se van a asombrar. Te voy a llevar a donde nunca has imaginado que pudieras llegar. Esa voz se mezcló con mi respiración. Quien fue desapareció y yo me levanté preguntándome: ¿qué es ministerio pastoral? Yo no sé qué es ministerio pastoral. Así que cuando despierto, voy donde el hermano Freddy y le cuento y le digo: ¿qué es ministerio pastoral? Y ahí recibo las explicaciones. Ahí comencé a desarrollarme, comencé a estudiar, soy un apasionado del estudio, comencé a estudiar. La gente decía: tú vas a ser evangelista, y yo le decía: no, yo voy a ser pastor. Y eso ocurrió de forma milagrosa, de forma sobrenatural también, la forma en que comencé el pastorado. ¿Cómo entró pastor al pastorado? Entré al pastorado ya casado con mi esposa, con Yoli. Entramos al pastorado, fuimos a una iglesia que el pastor se había ido de vacaciones por 3 semanas y el obispo Efraín Navas necesitaba un pastor interino. Y entonces me habló con nuestro pastor y nuestro pastor accedió y fuimos por 3 semanas, mi esposa y yo, a pastorear una iglesia de 8 personas. Estuvimos las 3 semanas, para hacer la historia larga corta. Cuando el pastor regresó de sus vacaciones, le habíamos dejado 25 personas y nos regresamos a nuestra iglesia. Ese mismo año,
el obispo Navas, Efraín Navas, volvió a hablar con mi pastor y le dijo, necesito a Emilio y a Yoli en una ciudad que se llama Rochester, New York. Es al norte de la nación, a 1 hora y media de Canadá. Perdón, a 1 hora y media de Buffalo, a 1 hora y 40 de Canadá. Y allí fuimos, dejamos todo nuestro trabajo, renunciamos a nuestro trabajo y nos fuimos a pastorear una iglesia con 9, diciéndole al Señor, bueno, nos promoviste, porque ahora nos diste uno más, 9. Sí. Y allí pastoreamos 4 años. Se quedó una congregación como de 140 personas. Compramos una propiedad que ya se pagó y salimos de allí en dirección al estado de Connecticut. Y eso fue milagrosamente también porque una mañana, como yo acostumbraba, llegué a mi oficina pastoral a las 9 de la mañana a orar y yo acostumbraba tomar la silla, una silla como esta, y ponerla cerca de una ventana de cristal que se veía para afuera y para adentro. Y cuando voy a empujar la silla, oigo la voz del Señor que me dice, deja la silla donde está, porque va a sonar el teléfono. Es mi siervo Navas. Hay un cambio pastoral y yo estoy en el asunto. Y así fue. Cuando puse la silla de regreso hacia atrás, sonó el teléfono. Era el obispo Navas y me dijo, te necesito en Stamford, Connecticut. Y yo le dije, obispo, heme aquí. Y en el 1995 fuimos a Stamford, Connecticut, a pastorear la iglesia de Dios el Tabernáculo Real con 35 personas. Y estuvimos 20 años en esa iglesia pastoreándola. Dejamos una congregación de 850 personas cuando estábamos allí. Tuvimos que mover el culto del santuario al ballroom de un hotel porque no cabíamos en el santuario. Y un día, estando sentado en mi casa, mi esposa en Chicago, ministrando junto a mi hija Jennifer, oí la voz del Señor que me dijo en inglés, you finished, you done. Tú terminaste, se acabó. Y salimos después de un pastorado de casi 20 años allí. Nos fuimos a pastorear una iglesia bien pequeña de 30 personas, aquí mismo en el estado de New Jersey. Y al año y medio el obispo de la región, el doctor Juan Antonio García, nos llamó y el Señor nos llamó para pastorear esta iglesia que estamos pastoreando ahora, la sinagoga. Amén. Pastor, mire, antes de continuar, saludos para el obispo Agapito Frías en Sánchez Samaná, aquí en República Dominicana. Amén. También queremos saludar al Ministerio Radio Cristiana, las Bodas del Cordero. Bendiciones, saludos, gracias por estar ahí. Y también, bueno, hay mucha gente conectada, Dios les bendiga. Gracias a todos los que están ahí. Antonio Payán Santana, gracias por estar con nosotros. Él está en New York. Gracias, bendiciones. Pastor, mire, en toda esa experiencia que ha tenido en varias iglesias, ¿para usted qué significa ser pastor? ¿Y cuál ha sido el mayor obstáculo que ha tenido que enfrentar en la vida ministerial? Bueno, yo amo lo que hago y me corre por la sangre, me corre por las venas el pastorado. Yo me digo, no quiero hacer otra cosa que no sea el pastorado, porque lo amo con todas las fuerzas de mi alma, de mi ser. He dormido en el piso, hemos dormido en un matre, hemos hecho misiones en Guatemala, he recorrido todo Centroamérica, algunos países de Sudamérica, Asia, Israel, Grecia, algunos países de Europa, o sea, pero nada como el pastorado. Todo esto lo he hecho desde la plataforma pastoral. Y ahí se cumple lo que el Señor me dijo, te voy a llevar a lugares que nunca habías pensado ir. Y la pastoral
es ambigua y diversa. Y hay momentos, no es uno nada más, son muchos los momentos difíciles, conflictivos dentro de la pastoral, porque nosotros estamos llamados a atender gente, a atender Sí. la gente. Y cuando hablo de la gente, del pueblo, de la iglesia en griego, las personas piensan que tienen una definición concreta y correcta de lo que es ser pastor y no la tienen y jamás la tendrán. Es como el que no ha sido padre nunca ponerse a hablar de paternidad. O sea, Sí. hay que estar en los zapatos de un pastor, de una pastora, para uno poder hablar de la pastoral, pero no vas a poder definirla. Hay muchos eventos y circunstancias que son dolorosos, que son tristes, que son conflictivos, que marcan la vida de un pastor y la mayoría de las veces, voy a decir esto, amargan la familia pastoral, la esposa de un pastor, los amargan hasta lo último, por lo doloroso que son. Yo he tratado, porque he aprendido, no porque entré al pastorado sabiéndolo, pero he tratado de proteger a mi familia lo más que yo he podido, inclusive a mi esposa, lo más que yo he podido. Pastor, con referencia a eso de la esposa, la familia, ¿qué debe de hacer el ministro, el pastor, usted en este caso, para proteger a su familia de tantos ataques, ¿verdad? Como se presentan. Por ejemplo, a los hijos que entienden que los hijos del pastor tienen que ser pastorcitos y que la esposa del pastor tiene que ser alguien que no puede cometer una falta, que no puede cometer un error. ¿Qué debe de hacer el pastor ante este caso? Bueno, es cuestión de educación, educar. Y el problema con nosotros los hispanos, especialmente los caribeños, es que no nos gusta educarnos. Sí. No nos gusta leer, nos gusta improvisar y creemos que todo es inspiración. Sin embargo, yo he aprendido también, porque esto se aprende, a manejar mi familia. Cuando digo esto es, por ejemplo, mis hijos me han hecho adaptar un sinnúmero de cambios en mi vida y en la vida pastoral. Y mi esposa también. Entonces, cuando hay conflictos, yo he tratado de que mis hijos no sean parte de los conflictos y que mi esposa tampoco sea parte de los conflictos. Mi esposa me pregunta, ¿qué pasó con fulano? No, nada. No pasó nada. Y ya ella entiende ese lenguaje, pero es porque lo hemos practicado por tantos años. O sea, yo creo que una de las formas del pastor proteger su familia es siendo real. No, o sea, cuando digo siendo real es siendo ¿cuál sería la palabra correcta? Realista, siendo realista. Yo a mis hijos los crié no necesariamente como los hijos del pastor. No, no. Mis hijos los crié como la vida, la circunstancia me lo permitieron para que ellos pudieran vivir vidas fructíferas. Que han tenido sus altas y bajas, sí, las han tenido como cualquiera. Porque desde un tiempo muy temprano yo comencé a decirle a la iglesia, estos son mis hijos, pero no son perfectos. Son como cualquiera de los hermanos de la iglesia. Mi esposa es mi esposa, no es la mujer de nadie en la iglesia, ni la que hace los mandados, ni tiene que vivir en perfección, ni tiene, no. Y más mi esposa que se ha criado prácticamente toda su vida en Estados Unidos. O sea, mi esposa
ella me va a matar. Mi esposa aprendió a hablar español, español conmigo, porque lo que hablaba era inglés. O sea, es cuestión de educar y ser el Sí. defensor. No estar en silencio, sino ser el defensor. Porque yo creo que no hay que insultar a nadie, no hay que estar de mal humor, no hay que subir la voz. Hay palabras que tú puedes decir con autoridad pastoral y el que se ofende, pues que se ofenda porque estás en defensa de tu familia, de tu esposa, de tu matrimonio. Pero hay palabras que se pueden decir que son palabras de corrección de la boca de un pastor. Así es. Así es. Educación. Bueno, pedir disculpas porque mi bolsillo está teniendo un poquito de problemas con el audio, pero gracias a Dios, pastor, que usted me entiende y me escucha. Mire, escribe el pastor Próspero Cuesta, vamos a ver, oír al obispo Álvarez es una gran bendición, un hombre con una dimensión extraordinaria. Es cierto, yo apoyo ese comentario, pasaríamos la noche entera escuchándole. También saludos y bendiciones para la pastora Damaris Rodríguez Arias. Gracias, pastora. Dios le bendiga mucho a todos los que están conectados. Dios les bendiga más. Pastor, mire, usted ha hablado de Yoli. Ha abreviado un poquito el nombre, ¿verdad? De Yoli. Hábleme de ella. ¿Cómo la describe? ¿Cómo han pasado estos años? Mi esposa es una tremenda mujer. Ella es la que sabe y hace todo lo que tiene que ver conmigo. Llevamos 37 años juntos. Ella me ha sabido sobrellevar, ha entendido el ministerio, porque hay veces que hay conflictos en esta área cuando uno de los dos cónyuges no entiende el ministerio. Ella ha entendido el ministerio, inclusive ha sido un complemento para mi vida, porque el pastor de la iglesia soy yo. En el caso nuestro, ella es la esposa del pastor. Y si ella tiene que dar una reflexión, un pensamiento, una predicación, una enseñanza, ella lo hace. Pero aquí los roles están claros. El pastor de la iglesia es el obispo Emilio Álvarez. Entonces, ella ha sido como un complemento. Por ejemplo, hemos hecho viajes misioneros a Guatemala. Plantamos 12 iglesias en Guatemala, en el área de Jalapa, en Monjas, en Jutiapa y en otros lugares en Guatemala. Plantamos una iglesia en El Salvador, en Suyapango. Plantamos iglesias en Cuba, ministramos en Cuba. Por 5 años ella estuvo acompañándome a Cuba a bendecir la isla en Cuba. Invertimos $120,000, $125,000 en Cuba, ayudando pastores y pastoras. O sea, ella ha sido ese complemento. En cuestiones personales nuestras, por ejemplo, yo siempre digo, cuando vamos al médico, yo me siento y me quedo en silencio, porque cuando el médico pregunta nombre, ella es la que lo dice, Emilio Álvarez, fecha de nacimiento, ella lo dice, el seguro social, ella lo dice, o sea, ella sabe todo de mí, todo de mí. Qué bueno. Ajá. Y ha sido un complemento todos estos años. Llevamos 37 años de matrimonio y 36 pastoreando. O sea, es mucho tiempo. Qué bendición. Mucho tiempo. Qué bendición. ¿Cuál ha sido esa clave para mantener ese matrimonio por tantos años? Sabemos que hay altas, bajas, que no todo es color de rosa, que no todo es perfecto. Pero ¿cuál ha sido la clave? Bueno, si lo hablamos en plural serían las claves. Nosotros al principio de nuestro matrimonio, esos primeros años, donde uno se supone que esté echando el fundamento. Recuerden que el fundamento es lo que sostiene el resto del edificio. Hablábamos mucho, pasábamos horas hablándonos y tratando de conocernos el uno al otro lo más que pudiéramos. Y eso nos ayudó, especialmente ahora en nuestra
adultez, que ya entramos en la tercera edad, nos ayudó y nos ayuda un montón. Porque a veces nuestros hijos dicen, ustedes están argumentando, están peleando y nos miramos. No, nosotros no estamos ni argumentando ni peleando, estamos hablando en nuestro estilo, en nuestra forma, en nuestro... ¿ve? Entonces, las claves serían un sinnúmero, no una, un sinnúmero, la conexión, la química, los años, el amor, la fragancia, diría yo, el domingo prediqué sobre la fragancia, ¿no? La fragancia, el perfume, ella conoce mi lenguaje, yo conozco el de ella ha adoptado a su vocabulario palabras mías, yo he adoptado palabras de ella, o sea, nos hemos compenetrado el uno al otro. Amén. Qué bueno. No somos Que Dios perfectos, siga. somos ¿Diga? perfectos, no somos perfectos, pero por ahí vamos. Pero han sabido sobrellevarse. Así es. Sobre todo, siempre tratamos de no ser escándalo en el reino, ni a la Amén. iglesia. Nunca. Amén. Amén. Eso es una muy buena postura, pastor, cuidar esto. El tratar de cuidar el testimonio, cuidar su relación, cuidar la iglesia de Cristo, tanto de los tanto lo que van a pensar o lo que ven los de afuera de ustedes, para mantener el testimonio de Cristo como un matrimonio estable, como personas cristianas, y que son cartas leídas y que son un ejemplo porque son líderes. Correcto, correcto. Pastor, ¿cuál es, entre tantos testimonios, entre tantas cosas que Dios ha hecho, cuénteme algo que Dios haya hecho en su vida, aparte de todo lo que me ha contado, ya sea en lo económico, en lo espiritual, en lo familiar, un testimonio que quiera compartir con nosotros? En los argores del ministerio, llegó un tiempo en que dejé la academia y los estudios y me dediqué al pastorado hasta un día que mi padre espiritual, yo lo llamo padre espiritual, pero era mucho más que eso, el doctor Rafael Ruiz, quien partió con el Señor, ya este año van a ser 3 años. El Espíritu Santo lo tomó en nuestra congregación para decirme, vuelve a estudiar, vuelve a estudiar. Y entré a estudiar, recuerdo que ya había hecho 2 bachilleratos y estaba haciendo una maestría en consejería clínica, cuando recibo una llamada de uno de los seminarios más reconocidos aquí en el noroeste, en el noreste de los Estados Unidos y en muchas partes del mundo es conocido como el Seminario Teológico de Nueva York. En inglés sería The New York Theological Seminary. Muy buen seminario, bien reconocido. Recibo una llamada donde ellos me están invitando al programa doctoral de que ellos tienen, un programa doctoral en ministerio, y que iban a tomar en cuenta los años que yo llevaba como experiencia pastoral. Recuerda que estoy diciendo que estaba haciendo una maestría. Así que cuando voy a la oficina a reportarme para ver el programa, ellos me reciben, me aceptan en el programa y yo dejo la maestría. O sea, fue como un brinco que el Señor me dio, que en lugar de hacer bachillerato, maestría, doctorado, yo estoy haciendo la maestría y de repente el Señor me para en la maestría, me detiene en la maestría y me da un brinco al doctorado. En ese doctorado éramos 18. Yo era el único hispano. Todos los demás eran afroamericanos. Allí tuve experiencias increíbles por 3 años.
por 3 años. ¿Qué pasa? Que tengo que regresar un poquito hacia atrás. Que unos años atrás, después que el doctor Rafael Ruiz me había hablado en el nombre del Señor que volviera a estudiar, yo había invitado al doctor David Ramírez, tercer asistente general del supervisor de la Iglesia de Dios a nivel mundial. Y el doctor David Ramírez me tiró una palabra profética usando Jeremías, capítulo 12, verso 5. Ese texto dice, corriste con los de a pie y te cansaron. ¿Cómo harás con los caballos? Y si en la espesura del Jordán resbalaste. O sea, era un texto que me traspasó. Yo sentí que Dios me habló. Cuando ya estoy estudiando, lleno de mucho temor, porque yo soy el único hispano, estaba dudoso si yo iba a continuar en ese doctorado. El Espíritu Santo en una de las clases, estábamos todos los 18 y la profesora, la doctora Wanda Lundi, dando su disertación. El Espíritu Santo me dice, estás corriendo con los caballos. Estos son los caballos. Y yo me dije, wow. Bueno, continué. Cuando entramos al tercer año, me diagnosticaron con cáncer. El tercer año es el año donde uno se sienta a escribir la tesis. Y déjame explicarte algo, escribir una tesis no es coger una libreta con un lápiz y empezar a hacer anotaciones, no es eso. Para escribir una tesis hay que seguir un formato, y no es el formato que uno escoge, es el formato que la institución te da. Es todo un formato, incluyendo la letra que va a usar, el espacio, todo. Así que yo estoy en esa iniciación para escribir mi tesis. Mi tesis trata sobre revitalización pastoral del agotamiento a la vitalidad. Me diagnostican con cáncer y el urólogo, porque fue cáncer en la próstata, el urólogo me llama aquí mismo donde estoy sentado, frente a esta computadora, y me dice, quiero que mañana vengas con tu esposa, y si tienes un hijo o una hija que esté cerca de ti, en ese momento estaba mi hijo mayor, necesito que vengas con ellos. Y fue como que Dios me estaba diciendo qué era lo que él iba a hacer. Cuando llegué donde aquel doctor llamado Santa Rosa, me sentó y me dijo, te voy a explicar todos los procedimientos y los protocolos. Y comenzó 1, 2, 3. Me dijo, ninguno de esos yo quiero para ti. El que yo quiero para ti es el 4. Este es el doctor. Es uno de los mejores en la ciudad de Nueva York. Ve y haz lo que tienes que hacer. Y en menos de 30 días yo estaba operado, cancer free, libre de cáncer. Amén. Y sano completamente. ¿Qué pasa? Que la recuperación pues se tomó más de un mes, 2 meses, 3 meses. Cuando yo volví a este escritorio a tratar de terminar mi tesis, aquí en mi cabeza ya no había nada. Absolutamente nada. Así que llamo a mi equipo y llamo al seminario y le digo, no voy a terminar, no puedo. Algunos profesores me dieron la razón por la experiencia traumática que había pasado con el cáncer, etcétera. Mi hijo mayor y el doctor Rafi Ruiz me dice, no puedes desistir. No puedes desistir. Y fue como que el Espíritu Santo encendió el motor de nuevo. Y
comencé a escribir y comencé a leer y comencé a buscar información para hacerte la historia larga corta, terminé mi tesis. 163 páginas de mi tesis. La llevé como me la habían pedido, las copias que habían pedido, y la directora del programa doctoral, cuando me vio, me dijo, este es tu bebé, porque tú no tenías que haber hecho esto. Tú tenías toda la razón del mundo para no hacer esto. Pues hacerte una historia larga, corta, hermana Leticia, cuando llegó la graduación, que yo creía que yo era el último, que todos los demás ya estaban listos, que ya todos los demás habían presentado, que todos los demás habían traído sus tesis y que eran mejores que las mías. Cuando llegó la graduación solo llegamos 8 de los 18. Y cuando están en los ejercicios de graduación, me llaman por los altoparlantes para darme un reconocimiento por la mejor tesis escrita por un estudiante hispano a nivel doctoral. Aquí tengo todavía el reconocimiento. Ajá. Bueno, terminé y sigo siendo un académico, sigo estudiando, sigo leyendo, sigo haciendo artículos, sigo escribiendo cosas, pensamientos, etcétera. Y yo le doy la gloria a Dios. Amén, amén. Porque de donde yo salí en mi país, esto no se produce así de fácil. Tiene que haber sido la mano poderosa del Señor que me llamó a este ministerio. Wow. Señores, mire, quien vea al pastor Emilio Álvarez, tranquilo, callado, ¿quién diría que tenía tan gran testimonio? Dios mío. Yo estoy sorprendida, pastor. Una pregunta. ¿Usted tiene libro, ha escrito libro? Mi libro se está procesando ahora, está en la primera revisión en Quito, Ecuador. Varios profesionales del seminario latinoamericano Semisud, que es nuestro seminario en Quito, están haciendo la primera revisión para luego viene una segunda y luego ya en la entrega del libro, que trata sobre este tema de la revitalización pastoral. Trato con pastores. Ok. Bueno, pastor, usted debe de escribir su testimonio, debe hacer un libro, de verdad que sí. Amén. Wow, cuántas cosas poderosas Dios hace. Pastor, ¿cuál es el texto? Bueno, ya sabemos, el Salmo 37. ¿Es su texto favorito? Sí y no, porque para mí son varios textos los favoritos. Okay. Son varios los textos los favoritos, pero ese es uno. No te impacientes a causa de los malignos. También me fascina 121, alzaré mis ojos a los montes. Me fascina el 91, el 27. Son textos favoritos que continuamente los estoy recitando continuamente. Amén. Hay alguien que escribe Togarma Díaz y nosotros somos testigos. Ella es la directora del Ministerio de Alabanza y Adoración de nuestra iglesia. Amén. La sinagoga, ¿verdad? La sinagoga. Para usted, ¿qué es la sinagoga? ¿Qué significado tiene para usted? La sinagoga es el lugar donde los judíos se iban a educar. No es simplemente un culto, era la educación, la lectura de la Torá, la lectura de las escrituras. Todas las sinagogas en Israel, que eran como tener iglesias satélites. La sinagoga no es el templo. El templo estaba en Jerusalén y todas las sinagogas se construían en dirección a Jerusalén. Así que la sinagoga en Passaic está en dirección a Jerusalén. Okay. Señores, miren, cabe destacar que el pastor habla hebreo.
Un poco. Por ejemplo, la oración que se utiliza cuando se va a usar el talit, el manto, el manto judío, antes de ponérselo, hay que hacer una oración que se llama el recital del chal o de la tara, que comienza como todas las oraciones judías, Baruch atah Adonai Eloheinu, Melech Haolam Asher Kidash Nubel Mibotá, Betzibanu Leitate Batzitzi. Eso quiere decir, bendito seas tú, oh Dios, Rey del universo, que nos diste tu palabra y tus mandamientos y nos ordenaste envolvernos en el talit. Pastor, cuando usted me enviaba alguna frase en hebreo, yo tenía que buscar un traductor porque no entendía. Boker Tov, buenos días. Buenos días, sí. Ajá. Bien, pastor. ¿Y con cuál personaje bíblico se identifica y por qué razón? Moisés, porque a mí me echaron al río. Yo soy producto de ser sacado del río. Amén. Supervivencia. ¿Y de qué manera? Ajá, ajá. Y me identifico mucho con Moisés, Moshe. Amén. Amén. Wow. Dios es fiel. Yo digo, Dios mío, Dios bendiga al pastor Emilio Álvarez, de verdad que sí. Dios bendiga a su esposa, a sus hijos, a sus 16 nietos y a su bisnieto, porque tiene un bisnieto. Bisnieta. Bueno, pastor. Una bisnieta. Ok, muy bien. Keilani. Y a la congregación La Sinagoga, que Dios la bendiga muchísimo. Bendiciones para todos. Pastor, entonces, ¿cuál es el legado que usted quiere dejar como padre, como pastor, como esposo, como líder, como mentor? ¿Cuál es el legado? Como padre, quiero que mis hijos le sirvan al Señor y sean ministros de la casa, sin miedo ninguno, que hay veces que pastores dicen, yo no quiero que mi hijo o mi hija sea ministro, que mis hijos y mis hijas y mis nietos y mis nietas, toda mi descendencia después de mí, sean servidores de la casa del Señor y del reino. Como mentor, como pastor, que la gente que hemos influenciado, afectado, bendecido, continúen educándose, se conviertan en académicos, escritores, poetas, profetas, que no sean personas de orilla, que sean gente de profundidad, que no se queden a los tobillos, que dejen que el agua del Espíritu los arrope y se sumerjan en el agua del Espíritu. Ese es mi legado, porque yo siempre he pensado, o sea, el legado es el de Cristo, el legado es el del Señor, el legado es el testimonio del Espíritu, el legado es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El legado es el reino, hermana Leticia. O sea, que eso se continúe, se perpetúe hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pastor, mire, muchísimas gracias por ser parte de nuestro programa Dialogando con Leticia Stacio. Yo estoy encantada y me siento muy privilegiada de que usted haya contado este testimonio tan impactante, tan poderoso de cómo el Señor cambia y transforma las vidas. Ya palabras finales, un consejo que quiera darle a los pastores, principalmente a los que están empezando en el ministerio. ¿Cuál es el consejo? Y también a los jóvenes que quizás están sumergidos en esa vida tan difícil y oscura por la que usted pasó, pero que gracias a la misericordia del Señor, hoy es un ministro, un obispo, un hombre con una hermosa familia y con la bendición del Señor. Amén. El mejor consejo que le puedo dar a mis compañeros pastores, los que empiezan y los que ya empezaron y los que llevan mucho tiempo, los que están a punto de retirarse, es amen lo que hacen. Porque si no amas lo que haces en el pastorado, lo mejor es salir de él. Esto hay que amarlo. A los que están comenzando, no se dejen influenciar por las filosofías externas e internas que permean hoy en día. Ropa,
hasta las medias, zapatos, títulos, los títulos, apóstol, profeta, eso no significa nada. El mayor privilegio que nos enseñó Cristo es ser pastor de almas, pastor de hombres y mujeres, y amar esto que uno hace con el corazón de Dios, porque tienes que tener el corazón de Dios aquí. Y pongo aquí porque este no es el corazón, aquí este órgano bombea sangre, pero es el símbolo de lo que conocemos, el corazón. Este corazón no es el tuyo, tiene que ser el corazón de Dios, porque con el tuyo y el mío no podemos pastorear. Pastorea con el corazón de Dios y vas a amar a la gente, vas a amar lo que haces. Y, de nuevo, ninguna filosofía, ninguna corriente adversa tergiverse tu llamado al pastorado. Y sobre todas las cosas, mi último consejo, los pastores de hoy en día, edúquense. Edúquense. Es importante que nos eduquemos. Muy buenos consejos, pastor. Mil gracias. Disculpe por el sonido que entró. No, Gracias. Se ha fantástico, se ha escuchado muy bien. Quizás tú lo estás escuchando allá, pero no, acá yo no. Sí, siento que es una réplica cuando hablo. Porque tienes eco en la casa. Okay. Tienes eco en tu casa. Okay. Pero se escucha bien, no está distorsionado. Amén. Gracias, pastor. Qué honor haber compartido y conversado con usted. De verdad que sí, que ha sido de gran bendición. Ha sido una experiencia maravillosa y yo estoy, mire, muy contenta. Y ahí hay mucha gente, pastor, escribiendo, wow, qué gran testimonio, y escribiendo muchas cosas porque ha impactado y ha llegado cada palabra que usted ha pronunciado. Amén. Amén. Un privilegio, un honor. Gracias a ustedes por estar en esta plataforma virtual y a ver que los que comentaron, los que estuvieron presentes, a los amigos que conozco como el pastor Cuesta, el obispo Andrés Rincón, no sé si está por ahí el obispo de Higüey, mi amigo, Valdemar, gloria al Señor, y otros que conozco, el obispo de la Iglesia de Dios, el obispo Tiburcio, etcétera, etcétera. Gracias a todos por estar y compartir con nosotros. Y a la hermana Leticia, gracias por hacerme parte de tu programación. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad que sí. Bendiciones para todos, señores. Gracias al pastor Emilio Álvarez. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Vale. Chao. Amén.